Muy buenos días. ¿Me pueden subir un poco más el volumen? Que estoy con la garganta un poco de alergia, entonces no puedo hablar muy fuerte. Bueno, eso de repente, no poder hablar fuerte. Bueno, gracias Señor por este tiempo. Tuvimos una semana muy especial con la visita de los pastores fundadores, Tomás y Paulina, el pastor Tomás Gutiérrez, Paulina Rodríguez. Fue llena de situaciones especiales. Pudimos ir también los 4 a Vallenar. Así es que fue precioso poder estar con la congregación en Vallenar, que ellos también lo conocieran la casa, conocieran a las personas. Y bueno, como es el Señor siempre especial, Dios habló ahí, en esa breve reunión, ese breve tiempo. El Señor realmente dio palabra, aliento. Fue precioso, muy lindo. Así que contentos también por Iván y Ansi, que pudieron recibir visión para continuar la obra. Maravilloso. Gracias, Señor. Y bueno, también tengo que comentar que está con nosotros Ingrid y Fernando Gutiérrez, Ingrid, Werner. Ellos vienen a hacerse cargo del colegio como directora y encargado de finanzas. Así que oficialmente les damos la bienvenida. Sí. Así es que tenemos varios recién llegados de Santiago. La hicimos corta. Nos ahorramos todo el discipulado, evangelismo y todo. Llegan 4 personas listas. Y claro, se van 2, me dicen, me recuerdan. Sí. Al final de la reunión vamos a orar por Carolina y por Renata, que se van al seminario. Así es que, gracias Señor también. Por ahí tenemos una tercera joven que viene en camino, que también se va, pero eso lo vamos a anunciar después. Así es que empezamos el año prósperamente. Gracias, Señor. Muy bien. Y hoy día voy a estar compartiendo a partir de esta semana y por un tema que me parece muy interesante de conocer, un tema que yo creo que nos va a llenar de conocimiento y sabiduría. Voy a estar hablando sobre el reino de los cielos, el reino invisible. Y vamos a estar conociendo aspectos de este reino, en qué consiste, por qué su importancia y por qué justamente es como lo central del mensaje de Jesucristo. Él vino a hablarnos y a dar a conocer de su reino. Importante que nosotros tengamos plena conciencia de esta realidad. Este reino está hoy día presente en la tierra. Hay que conocerlo y hay que verlo y entrar en él. Hoy día vamos a estar conociendo aspectos preliminares y en las próximas semanas vamos a ir viendo más detalles de cómo entrar en el reino y cuáles son las leyes que lo rigen. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor.
Gracias porque eres un rey soberano, cercano, Señor, que te has acercado a cada uno, Señor, y que quieres acercarte a cada uno, Señor, en forma personal, establecer una relación, una amistad, y darnos, Señor, visión de tu reino, de lo que es hoy día y lo que vendrá. Nos sometemos al Espíritu Santo esta mañana para darnos sabiduría, entendimiento y revelación, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Para hablar del reino, quiero partir hablando de lo real, pero no de lo real en cuanto a la realeza, sino que en cuanto a la realidad. Hablar del mundo real, lo que se conoce como el mundo real. Para todos, lo real es lo visible, lo que vemos, lo que podemos escuchar, lo que podemos percibir, lo que podemos entender, ¿cierto? Hoy día podemos entender muchas cosas más que nuestros antepasados. Podemos saber y tener noticias instantáneas de todo el mundo. Saber lo que está pasando en lugares que jamás probablemente vayamos a conocer físicamente. Pero ya podemos conocer prácticamente todo el mundo. Esta aplicación, ¿no es cierto?, en que uno va y se mete y busca un destino en la Tierra que puede ser lo más lejano posible, y te metes ahí y bajas y ves lo que está pasando en una cuadra, en una manzana. Impresionante. Tenemos noticias de este mundo visible. Lamentablemente las noticias no son muy alentadoras, ¿no? Mientras más uno conoce, pareciera ser como que hay más desaliento. Mientras más sabemos de este mundo, hay más desilusión. El turismo nos presenta un mundo ideal, pero la realidad es que es un mundo en decadencia. Esa es la verdad. Me acuerdo una vez que estaba en Francia, frente a la Catedral de Notre Dame, todo precioso, muy lindo, los edificios y todo, era el atardecer, pero de repente empezamos a ver unos movimientos raros entre medio de las plantas, y en las bolsas de basura se movían, como que se agitaban, y empiezan a salir miles de ratas, pero miles. Parecían palomas, igual que las palomas, y se metían en las bolsas de basura y rompían y sacaban, y la gente caminaba, era normal, habitual. Para nosotros fue súper chocante ver esa cantidad de ratas, grandes, así como de este porte, bien alimentadas. Para nosotros no es normal, ¿no? Fue como ver una realidad. Mira, esto bonito se ve, pero mira lo que hay detrás. El mundo, creemos, ¿no es cierto? Y además lo dice la Escritura, es un mundo que está en crisis. El mundo está en crisis, está en decadencia, a pesar de que han habido tantas falsas esperanzas. Avances tecnológicos que pareciera ser que van a mejorar nuestra calidad de vida. Estuve leyendo algo que realmente nunca lo había entendido de esa forma, pero fíjense que en 1940, en la época de la Segunda Guerra Mundial, 3 físicos en la Universidad de Chicago hicieron un descubrimiento tremendo para la humanidad.
Algo que podía cambiar el desarrollo de la civilización y transformarla en algo mejor. Estos tres físicos descubrieron la fisión del átomo, una partícula que es casi desconocida, nunca se ha podido ver, pero lograron dividir el átomo y generar una cantidad de energía tremenda, tremenda. Por ejemplo, si lo ponemos en escala de un watt, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que es, más o menos, un watt. Un computador consume 60 watts por hora. Un watt se multiplica por 6 millones. Se libera 6 millones de veces más energía. O sea, si uno pone 100 watts, son millones de watts que se generan. Tremendo, tremendo. Se podría alimentar casas, digamos, electricidad, poner todo eléctrico y con un origen de energía muy bajo. Muy bajo. O sea, la promesa era producir energía en forma muy eficiente y barata. Imagínense, 6 millones de veces. Y esto obviamente que iba a cambiar la faz de la Tierra. Imagínense, energía barata. Que se produzcan autos o lo que sea con una fuente de energía tan barata, tan baja. La calefacción, por ejemplo, en los lugares más fríos, prácticamente gratis. Tremenda promesa, ¿no? Sin embargo, 5 años después vemos en qué termina todo eso. La destrucción de 2 ciudades en Japón, 2 bombas nucleares. Y de ahí en adelante, la energía nuclear dejó de ser beneficio para la humanidad. Y es símbolo de destrucción. Hoy día nadie quiere centrales nucleares. Curioso, ¿no? Qué extraño. No hay desarrollo que beneficie a largo plazo a la humanidad. No existe. Tarde o temprano el mundo va a decaer. Pareciera esto no tener esperanza, realmente. El reino de este mundo perece. Perece. Pareciera ser que los problemas son incurables. A cada avance que hay, surge otra enfermedad, ¿no? Se descubre algo, pero viene otra cosa que empeora la condición. Tremendo. Sin embargo, Dios ha puesto delante de nosotros una esperanza. Pero no es visible, es invisible. Es una realidad que está presente hoy entre nosotros, pero no la podemos ver. No es visible como los reinos de este mundo, ¿no? Primera de Tesalonicenses 1:2, me parece que es. No, perdón. Capítulo 5, verso 2. Dice: vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta,
y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. El mundo podrá decir paz y seguridad. Podrán haber muchas ofertas de paz y seguridad. Pero va a venir un día en que este mundo, la civilización de este mundo, va a perecer. Eso está escrito. Va a ser así. Y el Señor nos dice que nosotros no estamos en tinieblas como para creer esto. Va a ser una realidad, pero nosotros estamos advertidos. Por lo tanto, tenemos una esperanza, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos. Entonces nos está advirtiendo de que hay una realidad, el mundo perecerá, pero Él tiene otra realidad para que nosotros la vivamos. Vivamos en ella y tengamos esa esperanza. No estamos en tinieblas. Hay luz sobre nuestro entendimiento, sobre nuestro corazón. Ha llegado la luz a nuestra vida y podemos entonces ver con claridad qué es lo que viene, qué es lo que nos conviene. Amén. Juan decía que existió la luz verdadera y que al venir esa luz iluminó a todo hombre que quiso verla, ¿no? Todo entendimiento. Gracias, Señor. Hay una esperanza. Y la esperanza es que justamente el reino de los cielos, el reino de Dios, su gobierno se ha acercado a la tierra. Ha venido a estar entre nosotros. Juan Bautista decía, su primera prédica, ¿no es cierto? Su mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué raro que un hombre empiece a predicar esto, ¿no? Empiece a hablar y dar un mensaje sobre un reino que viene, que se acerca. Israel estaba bajo un reino. Tenían el reinado de Herodes, que era un gobernador títere de Roma. Era un gobernador puesto por los romanos. Había un gobierno, pero el mensaje de salvación parte anunciando un reino que se acerca. Otro reino, un reino diferente. Y todo el mundo esperaba que llegara entonces un gobernante, el Mesías, con una espada, montado en un caballo, con armadura y con una fuerza de ejército poderosa que podía derrotar a este gran imperio que nadie había derrotado. Sin embargo, no fue así. Llegó un reino invisible, como es Dios, ¿eh? El Señor trae una cosa que es contradictoria, que nos quiebra y nos rompe los esquemas y nos pone en aprietos. Cuestiona nuestro entendimiento, nuestra convicción de las cosas y nos presenta un reino invisible. Esta es la solución, un reino que no se ve. ¡Wow, Señor! ¡Qué desafío! Esta verdad fue parte central del mensaje de Jesucristo. Jesucristo predicó sobre este reino. Mateo 4, Mateo capítulo 4, verso 16. Dice:
El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él toma el mensaje de Juan, lo valida y empieza a hablar, ¿cierto?, sobre este reino, que es un reino que trae luz en medio de las tinieblas. Parte Jesucristo entonces hablando de esta verdad. Así comienza su mensaje. Y empieza él entonces a predicar y a obrar y a hacer cosas sorprendentes, a mostrar una realidad poderosa, milagrosa, con eventos sobrenaturales como sanidades, milagros, liberación de demonios, transformaciones físicas, transformar el agua en vino, multiplicar panes y peces para alimentar una multitud de 5,000 personas. Predicar un mensaje desde la barca, desde una barca, para que lo escuchen 5,000 personas. Eso es un milagro, sin este aparatito, ¿no? Sin el micrófono. Levantar sus brazos y clamar ante una tempestad y que esa tempestad se calme. De pronto, aparecerse a sus discípulos caminando en medio de las aguas. Y finalmente, resucitar después de haber sido muerto al tercer día y aparecerse a cientos de personas. Esa es la luz en medio de las tinieblas. Esa es la realidad de su reino. Su reino, que es invisible, de pronto se materializa e interactúa con nuestra realidad, produciendo estos cambios, estas alteraciones que son de Dios. Jesús partió hablando de este reino y terminó hablando del reino también. En Hechos 1, capítulo 3, dice: a estos, a sus discípulos, también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. ¿En qué consiste la enseñanza de Jesucristo? En hablar lo concerniente al reino de Dios. Él vino a enseñarnos el reino. Si nosotros conocemos a Jesús, su vida, su mensaje, vamos a conocer al reino de Dios, al reino de los cielos. Y él enseñaba con pruebas convincentes, ¿no? A pesar de eso, hubo muchos que no quisieron creer nomás. La luz habitó en medio de nosotros, pero muchos prefirieron las tinieblas a la luz. Negaron esa verdad, esa realidad. ¿Se puede hacer? Nosotros podemos elegir seguir viviendo en este reino, el reino de lo visible. ¿Cómo? Bueno, fije sus prioridades en lo visible. Ponga primero lo que es real, lo que es sensato, lo que es cuerdo, ¿no es cierto?, lo que es lógico, lo que se debe hacer. Ponga primero las cosas de este mundo y lo de Dios después, y con ese pequeño cambio usted va a vivir en el reino de la tierra.
que perece. Jesús dice, yo he sido enviado para esto. En Lucas 4, verso 42, dice, cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban. Y llegaron donde él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido yo enviado. El reino de Dios no es solamente para Israel, gracias Señor, sino que para llenar toda la tierra. Dios busca que su reino sea conocido en toda la tierra. Y en esencia, el mandamiento del Señor es ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio, que son el reino de Dios se ha acercado. Y dice que vaya a Jerusalén, a Samaria y después a toda la tierra. Toda la tierra tiene que ser llena de este conocimiento, de esta verdad. A pesar de que hay muchos que van a decir, para mí no es este reino. Yo no vivo ahí, no me interesa. El Señor Jesús fue enviado a eso, a dar esta noticia. Y bueno, conociendo un poquito más, ¿no? ¿Cómo es esta realidad para nosotros? ¿Cómo podemos vivirla? Tampoco el Señor es muy específico en esto, como que siempre quiere mantenernos en una situación un poco desconcertada, pero donde la fe es la claridad, ¿no? Es lo que nos permite entender mejor las cosas, ¿no? Entendemos por fe. Dice Lucas capítulo 17. Lucas 17, verso 20. Habiéndole preguntado a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios es invisible, no viene con señales visibles, así como el reino de la tierra se manifiesta. No es visible, sino que dice, está entre vosotros, entre ustedes. Ahí hay una clave. Porque el reino de Dios no consiste en parlamentos, en edificios, en congresos, en manifestaciones así como grandes o grandiosas de gobiernos en la tierra, ¿no? Como fueron las pirámides, por ejemplo, en Egipto. Esa es una manifestación del gobierno de los faraones. Como son los templos de Atenas, los reinos de Grecia, ¿no? Como son los grandes monumentos que existen, por ejemplo, en Europa o acá en Argentina. No sé si a usted le ha tocado ir a Argentina, al Congreso argentino. Es un edificio gigantesco, enorme. Hay una iglesia en Argentina, antes de llegar a Buenos Aires, que es casi tan grande o más grande que la Catedral de Colonia en Alemania. Es gigantesco. Es una de las iglesias más grandes del mundo. Está aquí al ladito. En Chile somos más modestos, ¿no? Más pequeños. La Moneda, un edificio pequeñito, 2 pisos nomás. Pero son manifestaciones físicas visibles, ¿no? Jesús dijo,
el reino de Dios no se va a manifestar así. Ustedes no van a ver ningún edificio. Por muy grande que sea la iglesia, el edificio me refiero, ¿no? De la iglesia, no, esa no es la manifestación del reino. El reino de Dios está entre ustedes. Está entre ustedes. Hay una relación, hay un vínculo que se da entre nosotros que manifiesta el reino de los cielos. El reino de los cielos está en la relación que tenemos de nosotros con nuestro Creador y que tenemos nosotros entre nosotros. De esa forma se manifiesta el reino. Poderoso. El reino de los cielos está entre nosotros, manifestando justamente el poder de Dios. ¿Cómo opera Dios en nuestras vidas? ¿Cómo Dios transforma nuestras vidas? ¿Cómo Dios transforma la vida de una persona que está en adicción, sometida a la decadencia de este mundo, ¿no? A la desesperanza total, y el reino llega a su vida conociendo a Jesucristo, su Salvador, y esa persona empieza a cambiar y su vida es transformada. Y ahí el reino de Dios se manifiesta. Gracias, Señor. Como todo gobierno, hay un rey supremo y hay una justicia que se administra. Todos los gobiernos consisten en administrar leyes de convivencia, ¿no? En eso consiste el gobierno, administrar a través de leyes un sistema de gobierno. Pero los gobiernos de la tierra, ¿saben cuál es la definición del poder que tiene el gobierno? Es que lo hace porque tiene la fuerza para hacerlo. Tiene la fuerza para hacerlo. Un gobierno que no tiene la fuerza para imponer su ley, ¿no es cierto?, no es eficiente. Lo hemos visto, ¿no? Lo han visto en El Salvador, por ejemplo. El cambio que tuvo El Salvador, porque hubo una fuerza que se aplicó sobre este caos que había, ¿no?, para transformar la sociedad. Los gobiernos tienen una fuerza, un poder para actuar. El reino de los cielos también tiene su poder y su fuerza, pero actúa de una forma diferente. No actúa con violencia. Pero sí tiene una justicia. Si no la tuviera, no sería reino. Mateo capítulo 6, verso 32. Nos da una palabra que es crucial, es clave. Es clave para poder movernos en el reino, para entender su funcionamiento. Y estamos recién entrando, recién. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Se refiere a las cosas visibles. Todas estas cosas. Buscan. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino, el reino invisible. Buscad primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada uno, a cada día, sus propios problemas. Tremendo consejo. Este es un consejo que el Señor, es un consejo del reino, que el Señor le da a todo creyente y
que marca la diferencia en si realmente el reino de los cielos está en nosotros, está en medio de nosotros o no. Porque se ve inmediatamente cuando una persona busca primeramente el reino de Dios y su justicia y no primeramente las cosas visibles. ¿Cuáles son las prioridades de una persona? Por ejemplo, para algo tan importante como la educación de los hijos. ¿Cuáles son las prioridades? Que el hijo sea educado para que vaya a la universidad y sea médico, sea doctor, sea una persona exitosa y que gane dinero. Ese principio, esa mentalidad no es del reino, es de tinieblas. Esa persona no tiene al reino de Dios y su justicia dentro de sí, no está viviendo en el reino. Se cambió. O nunca entró. O está fuera. Y Dios, ante cada decisión que nos toca tomar aquí en la tierra, nos dice siempre, busca primero el reino y su justicia. Y lo demás es añadidura. Imagínense que el Señor le diga esto a Jeff Bezos, más rico de la tierra, el dueño de Amazon. Busca primero el reino de Dios y su justicia. O le diga a Elon Musk, busca primero el reino de Dios y su justicia. Qué diferente sería, ¿no? ¿Qué harían estos hombres con su fortuna? ¿Se habría acabado la hambruna en África, en Somalia, en Bangladesh, que de nuevo están entrando en una hambruna tremenda, como lo fue en los años 70? Busca primeramente el reino. Pero bueno, a nosotros que no somos millonarios nos dice lo mismo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo tengo que gastar y administrar mi dinero? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Por ejemplo, ¿estás diezmando? ¿Estás diezmando? No. Entonces no has buscado el reino. No estás en la justicia de Dios. Estás con tu economía ante la justicia del mundo. Pero el mundo es injusto. En cualquier momento te pueden robar. Hoy en día te pueden sacar todo de tu cuenta corriente. A mí me pasó una vez que me quedaba una platita así, voy a verlo, ¡pum! 800,000 pesos me habían robado. Y yo no hice nada. Fue así, en un instante. Alguien se metió en mi cuenta, me clonaron la tarjeta y me sacaron 800,000 pesos. Imagínense cómo estaba. Y eso que yo busco el reino de Dios y su justicia. Imagínense cómo será para los otros. Pero sí, a Dios gracias, tenía un seguro que me costaba 1,000 pesos mensuales y me devolvieron toda la plata. Gracias, Señor. Dios puede alcanzar a ese nivel. Su reino puede alcanzar a ese nivel, cosas pequeñas, detalles, prácticos, puede alcanzar nuestra vida. Como por ejemplo, conviene que tomes un seguro de 1,000 pesos. Bueno, sí, porque fíjense que la justicia de Dios no es así como ciega, ¿eh? Hay que tener discernimiento para las cosas. Uno puede decir, mira, yo no me preocupo de nada, que Dios se hace cargo de todo, pero eso es vanagloria de repente, porque Dios nos ha dado razón y entendimiento de las cosas y Él busca que nuestro culto sea racional. Así que cuidado con eso también. Es decir, yo no me preocupo de nada, Dios se preocupa de todo. Eso puede llegar a ser negligencia.
Pero vemos cómo entonces lo invisible está por sobre lo visible y se manifiesta, ¿no? Y bueno, para terminar, hay un pasaje en la Escritura que, si lo entendemos a través de esta verdad, es realmente significativo, ¿eh? Está en Mateo 17. Hay un momento en que Jesús está con 3 discípulos: Pedro, Jacobo o Santiago y Juan. Y de pronto ocurre un hecho sorprendente, sobrenatural. Estaba Jesús así delante de ellos y de repente dice que cambia su apariencia física y viene sobre él como un resplandor y cambia su forma física, su apariencia, su rostro, sus vestiduras, todo se transfigura y adquiere un cuerpo glorificado en ese momento. Es un hecho sobrenatural. Y lo hace delante de los discípulos que estaban atónitos viendo esto. Y no solamente eso, sino que de repente aparecen 2 personas más, que ellos entienden que uno es Moisés y el otro es Elías. Y estaban los 3 en esta como dimensión luminosa, en este cuerpo así que era como de luz. Aparecen los 3 en esa misma forma. Y a Pedro se le ocurre siempre las buenas ideas, ¿no? Las buenas ideas de Pedro. Pastor Tomás dice que deberíamos tener una carpeta, un archivador con el archivador de las buenas ideas. Entonces las buenas ideas que no resultan hay que meterlas al archivador, ¿no? El archivador de las buenas ideas. Y se le ocurre hacerle una ramada para que no brillen tanto, no sé. ¿Qué estaba pensando Pedro? Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¡Qué tremendo! De pronto estas personas se materializan y están ahí y están hablando con el Señor y los discípulos atónitos, viendo y escuchando, ¿no? Y finalmente una voz que aparece del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, ¿no? Ahí hay una realidad del reino de los cielos que cobra presencia en esta vida, en este mundo visible. Es un atisbo, una pequeña muestra de lo que vendrá. Porque el reino de los cielos es eterno, lo vamos a ir viendo después, no tiene tiempo, y los habitantes del reino están en esta condición física, tienen un cuerpo glorificado. El tiempo no opera sobre ellos, no hay envejecimiento. Uno piensa y se hace. El mundo espiritual es así. No hay un tiempo de reflexión. Lo que uno piensa, eso se hace. ¿Se acuerdan que vimos que el diablo, Satanás, en el momento que pensó en rebelarse, ya se había revelado? No fue un proceso, es un pensamiento y un acto instantáneo. Así lo hacen los ángeles y los demonios. Piensan y su pensamiento es acción inmediata. No hay procesos, no hay meditación, ¿no? Lo que uno piensa es al instante.
he ahí. Qué maravilloso este momento. Lo que Dios era, Jesucristo era, se manifestó ahí físicamente, plenamente, y tomó forma visible. La realidad invisible cubrió lo visible. Y esto es lo significativo, porque el Señor habla el reino de los cielos y su justicia. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, aparece Moisés. ¿Qué es lo que trajo Moisés al pueblo? La ley. Y aparece Elías, los profetas. La ley y los profetas. La justicia de Dios ahí manifestada físicamente delante de los discípulos. El reino de Dios y su justicia. Jesucristo se hizo presente como Dios y dos personas que representan a la justicia de Dios. Ahí estaba, delante de ellos. El reino de Dios se mostró ante los apóstoles. Dios lo dio a conocer. Gracias, Señor. Qué importante entonces para nosotros entender que, como todo gobierno, hay una ley. Y los que cumplen la ley se benefician de todos los beneficios, las virtudes que tiene el reino, ¿no? Los que no la cumplen están sujetos a la justicia de Dios. Y Dios hace justicia. Dios hace justicia. Dios es justo. Yo creo que Dios nos alienta a mantenernos en una posición de fe, de que estamos y podemos vivir y que el reino de Dios está en medio de nosotros y que esa sea nuestra verdad, nuestra realidad, lo que busquemos primeramente para que nuestra vida realmente sea de acuerdo al propósito de Dios y tengamos éxito. Éxito, pero así como Dios quiere que tengamos éxito, ¿no? Por eso, esta decisión que están tomando estas dos niñas jóvenes, ¿no? Está en el marco del mensaje central de Jesucristo. Busca primero el reino de Dios. Antes que ver qué estudiar, qué carrera, qué cosa, ellas están dando un paso para acercarse más al conocimiento de Dios, a que el Señor les muestre lo que viene, lo que va a ser para sus días. Y me gustaría terminar orando por ella, así que si le pueden decir a Renata que venga rápidamente, alguien que vaya corriendo, así como que el Señor le ponga alas en los pies, que vengan rápidamente. Y vamos entonces en las semanas que siguen a estar conociendo más aspectos de este reino. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial.